noches, mis hermanos y mis hermanas. Dios me los bendiga mucho, Dios me los bendiga mucho. La paz de mi Cristo, como siempre, mis hermanos, sea con todos ustedes. Dios me los guarde, mis hermanos, en esta noche. Tal vez muchos ya están descansando a estas horas y tal vez ahorita muchos no vean este pequeño video que hago con todo mi corazón, pero tal vez mañana ustedes tengan tiempo de verlo, mis hermanos y mis hermanas. Es palabra de Dios la que se va a dar en este momento. Entonces pues vamos a gozarnos, mis hermanos, y vamos a hablar. Yo le puse por tema hablemos de Jesús nuestro Salvador sin miedo. Entonces, mis hermanos, este es el tema, hablemos de Jesús nuestro Salvador sin miedo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, para empezar, vamos empezando leyendo el texto Hechos 4:29, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea el Espíritu Santo, mis hermanos, dándonos palabra en este momento. No sea palabra nuestra, nuestras palabras que salen de nuestros labios y son nuestras, son vanas, mis hermanos. Necesita ser palabra de Dios, palabra del Espíritu Santo, la que salga de nuestros labios. Debemos de pedirle a Dios que Él nos ayude y nos dé la sabiduría a cada pasaje hermoso bíblico de su palabra, de sus sagradas escrituras. Entonces nuestras palabras de nosotros, mis hermanos, si nosotros las hablamos, son vanas. Si nosotros las hablamos, son vanas. Deben ser palabras inspiradas por las sagradas escrituras y por el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que así, mis hermanos, el Espíritu Santo, tocando los corazones de las personas, y sea Él conviccionándolos, mis hermanos, el Espíritu Santo tocándolos, transformándolos, ayudándolos y haciendo que el Espíritu Santo toque el corazón al grado de rendirse ellos a Dios, a nuestro Padre. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Hechos 4:29. Dice Hechos 4:29, ahora Dios nuestro, mira cómo nos has amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Entonces, mis hermanos, este texto bíblico hermoso, precioso de nuestro Dios nos habla de que a veces nosotros tememos hablar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. A veces tememos darle una palabra a alguien que a lo mejor nosotros vemos que va por mal camino, ¿no? Que el Espíritu Santo nos convicciona a que nosotros lo ayudemos, le hablemos, le demos una exhortación, una palabra. Nosotros tememos, ¿verdad? Tememos y pues no nos animamos a hablarle, a animarlos, a darles una palabra por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, por temor a que nos rechacen, por temor a que no nos escuchen o nos tomen como pues algo, una palabra simplemente pues normal, ¿no? Cuando lo que Dios quiere es ayudarlos y pues ponerlos en la brecha, ¿no? En el camino de Dios, que no se salgan del camino de Dios, que caminen conforme Dios quiere. A veces tememos. Entonces aquí vemos cómo los discípulos de Jesús, los siervos de Dios, están pidiéndole ayuda a Dios, a no tener miedo de hablar de Él, de Jesús, de Dios a nadie, a no tener miedo a nadie de hablar de Jesús. Entonces ellos están pidiendo ayuda a nuestro Dios, a que no tengan miedo, a que Dios se lleve todo temor de que ellos sienten por hablar de Jesús, ¿no? De hablar el mensaje, de hablar las buenas nuevas. Entonces muchas las veces nosotros estamos igual que ellos, mis hermanos y mis hermanas.
tenemos miedo a hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De lo que Dios quiere para esas personas, de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, de que se arrepientan, que dejen el pecado, que vengan a ellos. Tenemos miedo, tenemos temor, nos sentimos como que no estamos capacitados para dar la palabra, para dar el mensaje que Dios quiere para esas almas. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios, de orarle a Dios que nos quite todo el temor, que nos quite la pena, la timidez, la vergüenza. Y pues en el nombre de Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y empezar a hablar de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador, de que solo Cristo salva, de que si vienen a ellos su vida va a cambiar, de que Dios los va a cambiar, les va a dar una manera diferente de vivir, más hermosa que como las que ellos llevan en el mundo ahorita. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, aquí ellos están pidiendo ayuda a Dios, de que ayuden a no temer de hablar de Jesucristo. Entonces aquí dice: ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús. O sea que los hijos de Dios, ¿no? Los que van y oran por enfermos, van y oran por salvación, por sanidad, por liberación, y todo eso, todo lo hacen en el nombre de Jesús. Y ellos están pidiendo a Dios que los ayude a sanar enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Y dice que así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús. O sea que todas estas señales Dios las va a manifestar a través de sus siervos, de sus hijos, de los hijos de Dios, hablándolas y declarándolas en el nombre de Jesús. Y como en el nombre de Jesús, mis hermanos, es el nombre de Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios, quien Dios le dio poder a su Hijo Jesús para resucitar de entre los muertos, y le dio poder para sanar enfermos y hacer milagros y señales maravillosas. Entonces ellos quieren lo mismo, que el mismo poder que Dios le entregó a su Hijo Jesucristo, ellos lo están proclamando también, para que así la gente vean que cuando Dios, en el nombre de Jesús, estas personas, estos discípulos, estos siervos, esas personas empiecen a ser sanadas, la gente vea que el poder del siervo Jesucristo, del siervo de nuestro Dios, del siervo Jesús de Dios, a quien Dios eligió, vean que es real. Entonces la gente así va a empezar a venir a experimentar milagros de Dios. Entonces aquí nos da a entender que nosotros debemos de anhelar eso también, de que Dios nos dé ese mismo poder de poder orar por enfermos y hacer liberaciones, milagros, y hacerlo todo en el nombre de Jesús, para que las personas sean sanadas, libres, libertadas, y las demás personas vean que Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios le dio poder de resucitar de entre los muertos, vean que Él está vivo, que Él hace milagros, que Él tiene poder. Entonces así nosotros debemos de anhelar de que Dios nos quite el temor y empezar a proclamar estas señales, estos milagros, que Dios los manifieste a través de su Santo Espíritu y nos dé a nosotros esas maravillas, ese poder hermoso, de que en el nombre de Jesús esas personas sean sanadas y que sean libertadas, libres, y las demás personas vean que Cristo está vivo, que Cristo es el único que salva. Entonces así van a venir a los pies de Cristo, tan solo experimentando un milagro de nuestro Señor Jesús, un milagro de nuestro Dios. Una persona puede experimentarlo y venir a los caminos de Dios y ver que Dios es real, que Dios es poderoso. Pero para eso, mis hermanos, nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios, a nuestro Creador, que nos quite el temor, y nosotros empezar a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, y no tener miedo, mis hermanos, a lo que la gente diga, y que no nos importe las críticas, todo lo que empiecen a hablar de nosotros, sino pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y la fuerza para predicar su palabra,
predicar el mensaje de la salvación, anunciar el mensaje de la salvación y hablar que Cristo está vivo, que Cristo viene pronto, que solo Cristo salva y que Cristo quiere que se alejen del pecado, que dejen el pecado, se arrepientan y vengan a Él. Entonces vamos a leer en Hechos 4:31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Dice: cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Mis hermanos, muchas de las veces cuando nosotros tenemos temor a hablar de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él quiere para las demás almas, muchas de las veces nosotros nos vamos a tener que someter en la presencia de Dios por horas y clamarle a Dios que nos dé fuerza y nos dé valentía para predicar su palabra y anunciar el mensaje de la salvación y hablarle a las personas que Cristo está vivo, que Cristo no está muerto, que Cristo resucitó y que quiere darles vida eterna y una nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros nos vamos a tener que meter por unas horas en oraciones con Dios, en la presencia de Dios, si es posible hasta tiempo en ayunos, para poder ser llenos del Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos quite todo el temor que nosotros sentimos en el momento de hablar de nuestro Señor Jesucristo, y en el momento en el que nosotros ya hayamos pasado tiempo en oración con nuestro Señor, Dios nos va a llenar de su Santo Espíritu y el Espíritu Santo de Dios nos va a dar ese valor y esa valentía y nos va a quitar ese temor de nosotros tener miedo a hablar de Jesucristo, de Dios, del juicio de Dios que va a venir sobre esas personas si no se arrepienten. Entonces nosotros aquí dice, aquí vamos a tener que imitar a estos seguidores de Dios, seguidores de Cristo. Dice que terminaron de orar y que tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, dice, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. O sea que nosotros en el momento en el que somos llenos del Espíritu Santo, a partir de ese momento, mis hermanos, el temor va a desaparecer. El temor tiene que desaparecer en el momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y seamos llenos del Espíritu Santo. Se tiene que ir el temor y eso nos va a dar valor, valentía, la fuerza para nosotros no temer en el momento en el que vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de lo que Dios quiere para ellos, y no temerle a nada, ni al chisme, ni a la crítica, ni a la murmuración, ni a que si tienes miedo a que si te escuchan o no te escuchan, te rechazan o te van a maltratar, y todo eso en el momento en el que nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo, todo eso tiene que desaparecer y no vamos a tener miedo de hablar de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, el otro punto que quiero tocar es que Dios te bendecirá cuando tú empieces a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendice la obediencia y Dios bendice más si nosotros nos dedicamos, mis hermanos y mis hermanas, a hablar de nuestro Señor Jesucristo, a anunciar su palabra, de que Cristo viene pronto, de que Cristo quiere salvarlos, quiere darles la salvación, de que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Hay un cielo y hay un infierno, hablarles eso, y que si ellos no se arrepienten van a ir al lago de fuego, al fuego eterno, al infierno eterno, donde todo eso va a ser eterno, donde nunca se va a acabar la tortura, de que estés ardiendo en las llamas, es eterno, así como el cielo es eterno, entonces también el infierno es eterno, es algo que nunca se va a acabar, vas a estar siempre torturado por las llamas. En cambio en el cielo, pues el cielo es lo más hermoso, que nosotros los que estamos en el camino de Dios en obediencia y santificación y anunciando su palabra, vamos a poder gozar de esa paz, de esa tranquilidad. Ya no va a haber más sufrimiento, ni más llanto, ni más dolor, y nosotros vamos a gozar de ese cielo eterno.
Entonces, mis hermanos, Dios te bendice por eso. Si tú empiezas a predicar la palabra de Dios, a exhortar, a animar y a que ellos sean reconciliados con Cristo, con Dios, tengan acceso a la vida eterna. Eso es lo que tú tienes que hablar, anunciar, y Dios bendecirá tu vida. Entonces tu vida y todo lo que tú hagas, Dios lo va a bendecir, porque Dios va a mirar tu obediencia y tu corazón. Él lo ve, Él lo conoce. Sabe que si tú tienes ganas de trabajar para la obra de Dios y de que almas sean ganadas para Cristo, Él te va a bendecir por eso. Entonces vamos a leer en Hechos 4:33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hechos 4:33. Dice: llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada. Esto es lo que les doy a entender, mis hermanos. Llenos del poder de Dios, dice, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Cuando nosotros somos llenos del poder de Dios, de su Santo Espíritu, de su fuego, de su unción, nosotros vamos a predicar su palabra, vamos a predicar que Cristo está vivo, que Cristo quiere lo mejor para ellos, que vengan a la salvación. Entonces dice aquí que ellos, llenos del poder, anunciaban que Cristo había resucitado y Dios los bendecía mucho. ¿Por qué los bendecía, mis hermanos? Porque es lo que Dios quiere, que nosotros anunciemos aquí en la tierra a toda la humanidad que Cristo resucitó, que Cristo pronto volverá, y que no quiere hallarnos en pecado, no quiere hallarnos en todo lo que se pueda llamar malo, mis hermanos. Y Él quiere una nueva vida para nosotros, para poder nosotros entrar a ese cielo, a la nueva tierra que Dios nos tiene prometidos. Entonces Dios te va a bendecir porque estás anunciando que su Hijo Jesucristo está vivo y que Él resucitó de entre los muertos, que pronto va a volver, y que todo aquel que haya en pecado se va a quedar aquí y después va a ir al infierno, mis hermanos y mis hermanas. Dios te va a bendecir, te va a prosperar en todo lo que tú hagas, siempre y cuando te estés guardando por dentro y por fuera, estés guardando tu mente, tu corazón, te estés santificando. Y es cuando va a venir la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, el poder de anunciar el mensaje hace mover al Espíritu Santo, mis hermanos, en el corazón de las personas. Es por eso que a nosotros nos debe importar que a través de sus sagradas escrituras y llenos del poder del Espíritu Santo, los corazones de esas personas van a ser tocados, conviccionados por el Espíritu Santo, hasta llegar ellos rendidos al camino de Dios, rendidos a los pies de Cristo. Vamos a leer en Hechos 4:4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron. Con tan solo escuchar el mensaje, mi hermano y mi hermana, muchos, dice aquí, muchos creyeron por el mensaje que daban los apóstoles. Entonces, ¿cuál es el mensaje, mis hermanos? Lo mismo que estábamos leyendo en el texto anterior, que anunciemos que Cristo está vivo, que Cristo pronto volverá y que quiere que se arrepientan de su pecado, si no irán al infierno, y Dios no quiere esto, quiere que vayan al cielo. Entonces dice: sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Fíjense nada más, mis hermanos, tan solo escuchar el mensaje de Jesucristo. Aquí dice que en un solo día, el grupo de los seguidores de Jesús, llegó como a 5,000 personas. Imagínense nada más, mis hermanos y mis hermanas. En un día nosotros podemos predicar y anunciar, podemos pasárnoslas todo un día completo anunciando que Cristo está vivo, que Cristo viene pronto, que aquel que no se arrepienta va a ir al infierno. En un solo día, pero a través del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu y fuego y unción sobre nuestras vidas, Dios nos va a respaldar y corazones van a venir rendidos a Cristo. Se van a salvar a través de la palabra de Dios, a través del mensaje.
Y todas esas almas, mis hermanos, que nosotros ganemos, pues son una bendición. Son personas que valen oro para Dios, que Dios quiere que vengan, sigan viniendo más almas a Él. Entonces, todo eso está en nuestras manos, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener disposición para ir a anunciar el mensaje de Dios, y que personas a través del Espíritu Santo y Dios respaldándonos sean tocadas por el Espíritu Santo y el mensaje, y vengan a los caminos de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando se nos impide hablar de Jesús, recuerda que a Jesús, mis hermanos, quisieron callarlo. A Jesús quisieron callarlos y jamás pudieron hacerlo, mis hermanos. Al contrario, Jesús dejó callados a todos. ¿Cómo los dejó callados, mis hermanos? Pues los dejó callados Él resucitando de entre los muertos. Igual cuando a nosotros nos quieran callar, mis hermanos, no hagamos caso a lo que se nos está hablando o murmurando, criticando, chismeando. No, nosotros hay que hablar, porque el que está con nosotros es más grande, es más poderoso, y Él nos va a dar la victoria, Él nos va a respaldar en todo. Recuerda que a Jesús también lo quisieron callar y nunca pudieron callarlo, ni lo seguirán, ni lo podrán seguir callando, porque su palabra, mis hermanos, porque su palabra aún habla, su palabra está viva, su palabra es viva, mis hermanos. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, a nosotros tampoco nunca nos van a poder callar, porque el que está con nosotros es más grande. Entonces vamos a leer en Hechos 5:28. Les dijeron a Pedro y a los apóstoles así. Fíjense nada más las personas que querían callar a los apóstoles. Ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no obedecieron a todos en Jerusalén. Les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Entonces veamos aquí, mis hermanos, pongamos atención. Dice que aquí ya se les había advertido a los apóstoles, a los seguidores de Dios, de Cristo, a los servidores de Cristo. Ya se les había advertido de que no enseñaran nada de ese hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice que los apóstoles y los servidores de Cristo no obedecieron a esos hombres, siguieron anunciando la palabra de Dios, aunque se los querían impedir. Ellos no, desde que ellos oraron a Dios, que Dios les quitara el temor, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, desde entonces ellos ya no tuvieron miedo de hablar de nuestro Señor Jesucristo, y Dios les fue dando la victoria en cada parte donde ellos iban predicando la palabra. Y ellos fueron llenos del poder de Dios y iban haciendo señales maravillosas, iban sanando enfermos en el nombre de Jesús, haciendo milagros, iban hable y hable la palabra de Dios, aunque aquí dice que se los habían prohibido ya. A ellos ya no tenían miedo, ya no tenían temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre los acompañaba, siempre iba con ellos, siempre los iba respaldando. Entonces así Dios con nosotros, mis hermanos, aunque quieran callarnos, nos escuchen o no nos escuchen, nos rechacen, nos acepten, nosotros hay que seguir hablando, no hay que tener miedo, porque el respaldo de Dios es el que es la señal más hermosa que pueda ayudarnos y darnos esa fuerza, ese valor de seguir anunciando que Cristo está vivo, que si no se arrepienten ya sabemos a dónde van. Entonces dice que aquí se les estaba prohibiendo de que no hablaran más ya de Jesús, pero dice que no obedecieron, que ellos desobedecieron a todos los de Jerusalén. Entonces dice que Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros primero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Nosotros, si un hombre nos está prohibiendo algo,
Nosotros no debemos de escuchar la voz de aquel que nos está prohibiendo anunciar lo que Cristo quiere, sino cerrarle nuestros oídos, seguir mirando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y seguir hablando. Debemos primero escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Si Dios nos está mandando a hacer lo que Él quiere, nosotros debemos hacerlo. O sea, aquí dice que ellos le dijeron que ellos obedecían primero a Dios y después a los humanos. Entonces así nosotros, mis hermanos, primero vamos a obedecer la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios. Les guste o no les guste, nos quieran callar o hacer lo que quieran hacernos, mis hermanos, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios y después, segundamente, vamos a escuchar la de los humanos, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, vamos a leer en Isaías 44:26. Aquí es donde hablo del respaldo de Dios para los que practicamos la justicia verdadera de Dios y obedecemos su palabra. Dios respalda, mis hermanos, a todos aquellos que se encargan de predicar la palabra de Dios, el evangelio, de ir a sanar enfermos, hacer milagros, todo en el nombre de Jesús, de que tú te estés guardando y santificando por dentro y por fuera, estés obedeciendo a Dios en todo. A todos esos Dios respalda, así te estén rechazando, humillando, te estén criticando, murmurando, te quieran hacer daño, te quieran hacer lo que quieran, mis hermanos, tú vas a tener el respaldo de nuestro Dios. Vamos a leer en Isaías 44:26 para confirmar el respaldo de Dios para todos aquellos que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Isaías 44:26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en cambio hago que las palabras y los planes de mis servidores y mensajeros se cumplan y tengan éxito. Fíjense bien lo que nos dice aquí en Isaías 44:26. En cambio hago que las palabras, nosotros, mis hermanos y mis hermanas, podemos dar una palabra por parte de Dios a una persona, y esa palabra, por nosotros tener el respaldo de Dios, por ser obedientes a Dios, esa palabra se va a cumplir a la persona a la que tú se la vas a dar. ¿Por qué? Porque tienes el respaldo de Dios, y por ser servidor y mensajero de Jesucristo, de Dios, tú vas a tener el respaldo de Dios, y todo lo que tú hagas, todas las palabras que tú digas, los mensajes que tú des, dice que se van a cumplir y que van a tener éxito para todos los servidores y mensajeros de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú le declares a alguien en el nombre de Jesús, o una palabra que tú des en el nombre de Jesús, se va a cumplir siempre y cuando tú estés en obediencia y estés en santificación, te estés guardando y estés anunciando el mensaje del Señor. Entonces dice que y los mensajeros, los que tratan de dar el mensaje de la salvación de nuestro Dios, dice que se van a cumplir, dice que Él hace que se cumplan y tengan éxito, mi hermano y mi hermana. Entonces, ¿qué más queremos, mis hermanos, para poder nosotros tener ese valor y esa valentía como los apóstoles de aquí que nos habla este libro de Hechos? Entonces, ¿qué más queremos, mis hermanos? Más que cuando nosotros tenemos temor de hablar de Jesús, someternos en la presencia de Dios. Simplemente lo que necesitamos hacer es pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu y nos llene de su poder. Ser llenos del Espíritu Santo va a quitar toda pena, toda timidez, todo nerviosismo, todo temor de anunciar que nuestro Señor Jesucristo está vivo, viene pronto, y que se arrepientan y dejen el pecado. Ya no vamos a pensar más en que si nos van a aceptar el mensaje o no, nos van a rechazar o esto y el otro, no. Cuando nosotros nos metemos en oración en nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Dios, y somos llenos del Espíritu Santo, todo eso, mi hermano y mi hermana, va a desaparecer. Y desde ese día que nosotros estemos llenos del poder de Dios, todo eso se va a ir.
y nosotros nos vamos a sentir con valor y nos vamos a sentir valientes de anunciar su palabra. No tengamos miedo, mis hermanos, porque Jesucristo nuestro Dios no nos manda que tengamos miedo de anunciar su palabra. Su palabra, mis hermanos, es viva y es eficaz. Sus promesas son verdaderas, son reales y se están cumpliendo y se van a cumplir y se cumplen. Entonces, ¿por qué tenemos miedo si el que está con nosotros es más grande que todo lo que nos puedan hablar, criticar o murmurar de los que están alrededor de nosotros? Si nosotros lo hacemos, vamos a tener el respaldo de Dios. Y conforme nosotros vayamos viendo el respaldo de Dios, todo eso nos va a ir animando y Dios nos va a dar más fuerzas, más esperanza de anunciar su palabra. ¿Por qué? Porque estamos viendo el respaldo de Dios en nuestras vidas y eso nos va a motivar de que estamos viendo el respaldo del Señor en nuestra vida. Nos va a motivar a hablarle a las personas de Jesús, de nuestro único Salvador, el único que salva. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, esta fue una palabra con todo mi corazón, de verdad. No tengamos miedo de anunciar que Cristo está vivo, de que Cristo viene pronto, porque todas estas palabras que leímos aquí en estas escrituras son reales, son verdaderas, son promesas de Dios para nuestras vidas, para todo aquel que se va a sacrificar, que se va a someter a Dios y a someterse a su palabra y a obediencia y en predicar su palabra y anunciar a Jesucristo. Entonces, mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Soy tu hermana en Cristo, Janet. Recuerda que aquí estoy para ti siempre. Cualquier petición que quieras dejar aquí en comentarios, déjalo, mi hermano y mi hermana. Yo tengo aquí en mi cuaderno anotadas peticiones que yo pongo delante de Dios, para que sea Dios ayudándote a ti, ayudándote a mí a orar unos por los otros y Él mueva su mano poderosa, ya sea trayendo salvación, restauración, sanidad o lo que tú necesites, mi hermano y mi hermana. Te amo en el amor del Señor Jesucristo, te cubro con la sangre preciosa de mi Señor Jesús. Dios te guarde, Dios te proteja. Te cubro con la sangre de Cristo. Reprendemos al diablo de nuestras vidas, mentes, sueños, pensamientos, de nuestros hogares. Que Dios en este anochecer mande a su ángel a acampar alrededor de ti, de mí, de todas nuestras familias. Cubrimos nuestros hijos, esposos, familias, matrimonios, finanzas, salud con la sangre de Cristo. Nos cubrimos y los cubro ustedes también. Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja. Y la paz del Todopoderoso, la paz de mi Cristo sea contigo en este anochecer y en cada amanecer. Sea Dios tu fortaleza, tu escudo y tu roca. Lo único que tú necesitas es creer, confiar y esperar en Dios y verás la mano de Dios, la respuesta de Dios, conforme a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios, mi hermano y mi hermana. Que Dios te bendiga y Dios te proteja y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús.